Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Muy buenos días, están en el programa Ecléctica. Estamos con Ricardo Pico y con Alejandro Rivera haciendo una plática muy sabrosa de diversos temas. De veras, créanme que me siento muy honrado de tenerlos como amigos. Y siempre surgen cosas interesantes de las que podemos platicar. Y Ricardo me planteaba hacer una lectura de unos preceptos que se conocen como los mandamientos de Gurdjieff. Entonces me meto a la computadora y veo que George Gurdjieff fue un maestro místico, filósofo, escritor y compositor armenio que se autodenominaba un simple maestro de danzas. Y efectivamente, dentro de sus análisis filosóficos, tiene una serie de mandamientos particularmente interesantes. Entonces, como me plantea Ricardo, que leamos alguno y vayamos haciendo comentarios, ¿no? Pero miren, para nuestros amigos que nos escuchan, ¿cuál es la importancia de este hombre que vivió a finales del 19, murió en 1940 y tantos? Y el asunto es que hay un libro que tiene la misma edad que yo tengo 53 años, hay un libro que se publicó por primera vez en 1960, que se llama El Retorno de los Brujos. Como anécdota, déjenme decirles que de todos los libros de la biblioteca de mi abuelo, él una vez se me plantó y dijo: sé que estás viendo los libros que están en la biblioteca, sí, pero ese libro te lo prohíbo, no lo leas. No, pues fue suficiente para que yo lo pescara, ¿no? Entonces, este libro se publicó por vez primera en 1960. Los autores son Louis Pauwels y Jacques Berger, y son dos personas que tuvieron que ver con que al final de la Segunda Guerra Mundial se hizo el análisis de los archivos de los nazis que cayeron en poder de los aliados. Entonces se nombró una comisión que analizara todos esos archivos. Entonces, una cosa que sorprendió a estos dos autores fue la cantidad de situaciones de magia, de misticismo, de situaciones irracionales que movían las voluntades y los intereses de los jerarcas nazis. Esto de estar investigando una civilización perdida en el Tíbet, precedida por gigantes, y que 9 satélites colisionaron con la Tierra, y que esta es la última de las lunas que nos queda. Bueno, y además muy buenos días a los radionautas, pero las tesis de Heilbronner, que era uno de, digamos, de los brujos, no llega a eso, sino uno de los místicos del Reich. Los místicos del Reich, que decía, entre otras cosas, que la Tierra era una pelota hueca. Que está llena de gas, no sé qué. Sí, y entonces todas estas cosas raras que manejaba dentro de la SS, que era la Gestapo, la policía secreta, pero a la vez era la guardia de Hitler. Eran los reaccionarios de los reaccionarios de los reaccionarios. Nacieron como los cuerpos de choque del Partido Nacional Socialista en los 30, ¿no? Exactamente, entonces eran los comandados por Himmler, uno de los criminales de guerra más terribles que recuerdo la historia, ¿no? Ser el comisario del Reich. El comisario del Reich, el jefe de la SS, pero dentro de ese grupo había los que manejaban la heráldica aria y hablaban de la superioridad aria, pero cuando hablamos de arios en el sentido estricto del término, estamos hablando de una rama lingüística. Esa es en la realidad, pero ¿cómo lo tomaban ellos? Como algo genético, como algo racial. Claro, que por cierto, fíjate, pusieron en algún lugar de Alemania a 20 damas, muchachas, que consideraban que eran el prototipo de lo germano, digámoslo así. O sea, ya se imaginan unas muchachas que actualmente, digamos,
mamacita, ¿qué hora sales por el pan? ¿No? Más o menos. Valquirias wagnerianas. Sí, y del otro lado a un grupo de igual 20 muchachos muy bien parecidos, como Ricardo, por ejemplo, Gabriel, y los pusieron allí a jugar, ¿no? Oh, sorpresa, resulta que los muchachitos empezaron a jugar, pero con ellos mismos. Y eso se mantuvo ya en el debido secreto, ¿no? O sea, que querían tener descendencia con este grupo seleccionado y empezar a estudiarlo. Lo que hizo después Mengele y otros médicos que lo asistían, tratando de ver cuáles eran los límites del cuerpo humano para presiones muy bajas, presiones muy altas, temperaturas muy bajas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que el experimento lo hicieron con pobres judíos que habían recogido de toda Europa occidental. Judíos, gitanos, opositores políticos, etcétera, ¿no? Bueno, pero lo que dices de Gurdjieff particularmente pegó en Francia. De hecho, él murió en Francia, de hecho, en sí, Fontainebleau. Y generó todo un grupo de estudio de lo que él decía. Y como bien dices, Ricardo, mucho yo creo que lo tomó del sufismo, que es una rama del Islam, que fundamentalmente dice: tú eres parte de una realidad. Pero esta realidad abarca del cosmos a lo más íntimo de ese cosmos que eres tú mismo. Que hay una conciencia universal y tú eres parte de esa conciencia universal. Despierta. Todos estamos dormidos, despierten, es lo que decía Gurdjieff. Porque conocemos aspectos fuera de nosotros. O sea, conocemos realidades, si ustedes en la medicina o el cosmos o lo que tú quieras, y podemos calcular en cosas, pero no conocemos bien qué es lo que llamamos conciencia humana. Entonces tenemos que explorar hacia adentro para extrapolarlo hacia el cosmos entero. Eso es lo que básicamente lo que los autores de este libro, El retorno de los brujos, conocieron a este hombre, Gurdjieff. Ya les tocó conocerlo en sus últimos años. Y no sé si recuerdas hace unos años, cuando al principio tuve el gusto de conocerte a finales del siglo XX, cuando la hermana de Gabriel era novia de mi hermano. Fue así como nos conocimos. Yo llegué aquí a Puebla. Y entonces hablábamos de libros, hablábamos de cosas, ¿recuerdas? Sí, como no. Y ¿qué te dije del libro del retorno de los brujos? No, pues, bueno, lo primero, me recomendaste varios libros, ¿no? Sí. Pero no puedo olvidar La rama dorada de Fraser, que es librazo. Pero y les extendemos, ¿verdad?, al público la recomendación de que lo lean. El Fondo de Cultura Económica es la colección de antropología. El autor es James Fraser, sí, con Z. El título en inglés es The Golden Bough y en español es La rama dorada, y empieza con la recopilación del dios del árbol en el lago Nemi, en Italia, y de ahí se sigue hacia la magia simpática no porque se sube mucho, tiene una connotación técnica, la magia simpática, pero en realidad es un tratamiento, o un tratado más bien, de los conceptos mágicos en muchos pueblos. Actualmente decimos la magia es una falsa ciencia, pero la magia no es la que hacen los magos en los espectáculos y tal, eso es ilusionismo. Se refiere a los magos de muchas comunidades y posteriormente de los chamanes. Chamán es un término del Asia Central que significa precisamente brujo y curandero a la vez, es una mezcla de dos cosas. Y de eso trata Golden Bough o la rama. Finalmente, el pensamiento mágico que fue parte de nuestras cátedras, que hay el pensamiento científico
y el pensamiento mágico. Y el paciente, y hay que tomar en cuenta el pensamiento mágico del paciente cuando uno le ofrece determinados tratamientos. Pero Ricardo, Gabriel, ustedes que son médicos lo saben muy bien. Para el resto de los mortales, o sea, yo entre otros, ustedes son los brujos blancos, ¿no? los que me van a curar, los que me van a... Pero es que Pues aquí depende, Gabriel, ¿no? aquí Gabriel es chamán, olvídate. ¿Cuántos casos de enfermedades psicosomáticas se manifiestan a través de la piel? Y si Gabriel no tiene en cuenta el pensamiento mágico de las personas, a ver, cuéntanos por favor. No sé, bueno, hablando por ejemplo de sangrado nasal y la presión del plexo de Auerbach, que es un plexo que tenemos aquí, presionando se cohíbe el sangrado, que es muy aparatoso en los niños, ¿no? Entonces, cuando el niño empieza a sangrar de la nariz, todo el mundo se alarma. Entonces llega uno y presionando la parte donde está, la parte grande de la nariz, se cohíbe el sangrado, que es un sangrado generalmente por traumatismos. Pero cuando uno lo controla en un lapso de minutos, lo primero que viene a la mente es milagro, magia, o no sé, es algo realmente muy impactante, ¿no? Y obviamente esto se refleja mucho en la gente, en la sociedad, hablando en términos médicos. Pero, por ejemplo, si alguien llega y me dice, en los próximos 10 años va a haber una erupción importante de un volcán, y se da, pues también entonces, es brujo. el chamán fuiste tú. Entonces el que empeoró fuiste tú. Pero precisamente pues, un fenómeno no periódico, y es un fenómeno azaroso, la gente se sorprende y yo le tengo que explicar cuál es el método. Para eso, ustedes no tienen que explicar ni maíz paloma. Ustedes te pones la pomada tal o te tomas esto y el otro obedece casi ciegamente, excepto los enfermos psiquiátricos, que ya sabemos que no se toman las medicinas. Bueno, también hay personas que no están psiquiátricas y no se toman sus medicinas. Pero generalmente hay una obediencia casi mística y religiosa a lo que ustedes dicen. ¿Por qué? Porque en el fondo hay un proceso que si estoy enfermo me acerca a la muerte. Si me curo, me alejo de la muerte. Básicamente eso es. Por eso les queremos a pie juntillas, a ustedes que por cierto a pie juntillas es un término español que está vinculado esencialmente con la tortura inquisitorial. Entonces te juntaban los pies, te los ataban, y entonces tú empezabas a sacar. Sí, es extremadamente complejo. Desgraciadamente se nos termina el tiempo y vamos a ir a un corte. Regresamos con Alejandro Rivera y Ricardo Pico platicando de los mandamientos de Gurdjieff. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.